François Truffaut, que tú has mencionado antes, también fue muy cruel y dijo que había un ternurismo que dijo odioso. Y yo creo que es que Truffaut no se dio cuenta de que estaba viendo una fábula sobre el dinero, que estaba viendo un cuento de hadas, como habéis dicho antes, sobre el mundo capitalista, un mundo capitalista tan feroz que desencadenó la depresión de los años 30. Él no se dio cuenta de que se estaba hablando de ese terror que siempre anida en los cuentos de hadas. Tanto en la película como en la novela, nosotros reconocemos algo terrible, reconocemos el miedo, pero no es un miedo de adulto, de psicoanalista, es un miedo muy ancestral, muy físico, muy corpóreo. En la novela hay unas palabras que dicen que no hay palabras para expresar el miedo de un niño, y es el miedo que recoge la novela. Como no se puede expresar, pues Grub no tuvo más remedio que crear al predicador. Muy bien, muchas gracias. Antonio Martínez Arellón, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Dinos ahora tu punto de vista y eso que, bueno, que vas a decir. Tenemos que hablar luego, mi querida amiga y admirada Clara, sobre la recepción, que es interesante, la recepción en América y en Europa que tuvo esta película, que a mí me interesa mucho, y he llegado a ella, es decir, recientemente, una película que yo amo mucho, pero las noticias van llegando como de todas las filmes y todas las obras de arte. Pero en fin, en principio hay una frase conocida por todos de Hitchcock, celebérrima, que dice: no trabajéis ni con niños, ni con perros, ni con Charles Laughton. Bueno, no solamente trabajó en la primera, La posada de Jamaica, que fue la última que hace en Londres, Hitchcock, sino que repitió en el proceso Paradigm, de manera que se impuso, no sigue en posiciones de productora, en cualquier caso Hitchcock era ya potente cuando hace el Paradigm, y pudo realmente vetar quizá a Laughton, y lo admitió. De manera que Laughton, hay que pensar en principio que era mucho Laughton y que podía con Hitchcock, que por otra parte era una figura casi especular del propio Hitchcock, no solo física, sino psíquicamente, e incluso seguramente en sus obsesiones, en sus manías y en sus perversidades. Y hemos entrado casi en el punto ya directo que más nos importa en la personalidad de Laughton, que es su condición perversa hasta la perfidia, que es lo que yo me parece. Él, por supuesto, tiene una carrera infinita, rueda con los mejores directores de su época, de Lubitsch a Preminger, de Wilder a Mankiewicz, etcétera, los que lo hemos visto en todas esas grandes películas de tipos fuertes y potentes. Ahora, su temperamento, y en las cuales naturalmente aflora su temperamento, que se alinea en el bando de los grandes excesivos. Es decir, Laughton es un hombre como Ustinov, como Welles cuando es actor y está detrás de la cámara, delante de la cámara, o como más modernamente los Lemmon y los Nicholson. Son actores que hay que sujetar. No siempre lo sujetaban, y él, desde luego, yo creo que se sujetó, a veces a duras penas en esta película, pero se sujetó, y naturalmente evita determinados filos de la navaja que podrían haberle hecho caer en esa especie de exceso de truculencia, porque la truculencia también es connatural a la manera de ser, sentir y actuar en su arte, delante y después de la cámara, del señor Laughton. Al lado de la truculencia, por supuesto, hay un humor negro continuo. Hay un humor negro continuo. Al lado de eso hay un cinismo que está en todos sus personajes y en todas sus películas. Y no se olvide nunca, porque es un factor bastante importante, no creo que sea muy central, pero hay que considerarlo, el radicalismo político de Laughton desde el principio. Desde sus estancias de preguerra mundial ya consolidado como actor de teatro y como hombre de cine, que, como sabemos todos, trabajó en el teatro con muchísimo gusto. Yo estoy convencido de que a Laughton le gustaba más hacer teatro que cine, y trabajó naturalmente con Brecht y montó un Galileo que todavía está en los anales de toda la historia del teatro, dirigido por Losse, y cuando Losse era bueno. Bueno, pues de esas características de perfidia que agrupan esos componentes de su personalidad, pues se alimenta, evidentemente, se tenía que alimentar esta inmensa película. Lo que pasa es que esa perfidia en absoluto obstaculiza lo que me parece que es otra cosa, otro elemento fundamental en La noche del cazador, que es la bomba de profundidad, que es a un elemento en el cual yo coincido con él, a uno de los elementos más resistentes y seguramente más irrebasables de la República Norteamericana, que es su puritanismo profundo. Es decir, ya hablaremos, porque ni siquiera Lillian Gish, que está tratada naturalmente como lo que era, como un mito vivo,
y una actriz absolutamente excepcional, ni siquiera Lillian Gish se salva del ataque realmente de kamikaze de Lawton. Kamikaze no, o sea, qué sé yo, sutil del señor Lawton respecto al puritanismo americano como la lacra absoluta de ese país. A través de todo esto se consiguió una película, como habéis dicho, entre thriller, gótico y cuento de hadas, repleta de misterio, de poesía, de mito. Están recreados montones de mitos que luego podremos ver y que la crítica, no tanto como el público, sí rechazó de una manera radical, porque evidentemente Lawton se adelantó un montón de años a su época, pero la han constituido a toro pasado en una de las películas más necesarias y más irreemplazables para mí de toda la historia del cine. Muy bien, muchas gracias. Y para seguir con tu teoría, digamos que podría ser otra visión de Raquel, de Lillian Gish, Madre Coraje, ¿no? Porque es una madre que recoge a sus chicos de los lobos, como sería el lobo, el bichum de todos los lobos que hay. Es una película, cada vez yo creo que tiene mayor hechizo, es una mezcla entre Tom Sawyer y Jung. Es una mezcla muy complicada. No se estía este tipo de cine en Estados Unidos y viene el actor Charles Lawton, que ya de por sí tenía, no sé, el cine americano de él, un concepto muy problemático, y viene y hace una película típica que no tiene nada que ver. Yo creo que sí hay la gran influencia de Griffith. Él quiso hacer esos planos de esa América primitiva, de esos planos que están en el nacimiento de una nación. Es una mezcla entre Tom Sawyer, Elmer Gantry, por un lado, junto pues eso, con el expresionismo alemán, lo cual el vino del estilo de Bradbury tiene mucho que ver en estos paisajes, los graneros, el río, el flapper aquel que iba antes por el Mississippi, que sigue estando aquí, los animales, es una película llena de animales, es otro bosque animado la película, ¿no? Y bueno, en cualquier caso yo creo que es una película de fans. El que realmente le gusta La Noche del Cazador es una película que lleva pues en las listas famosas de las 10 mejores de la historia del cine, ¿no? Y las meten y está incluida en ello. Para los que siguen viendo un producto extraño, lleno de una simbología, algunos la acusan de fácil, como por ejemplo es esa, ya verán ustedes, esa navaja que lleva él, que evidentemente es un símbolo fálico, en una escena realmente fantástica, en un striptease, cuando él rompe su bolsillo. Pues bueno, yo creo que todo el mundo a lo mejor, y como decía nuestro querido Renoir, tendrá sus opiniones, y lo malo de este mundo es que todo el mundo cree que tiene razón, pero lo que no está, yo creo que ya nada más que fuera de cualquier tipo de discusiones, es que La Noche del Cazador hoy día es una película de culto, como se llama, llena de miticidad, y que cada vez que se pone en un pase televisivo como este que vamos a poner hoy en Qué grande es el cine, es descubierta por una enorme cantidad de fans que se van engrosando en las filas de esta película, que son realmente, no sé, ya innumerables. En cualquier caso, sirva también de homenaje a un extraordinario actor, Charles Lawton, un hombre que ha hecho gran parte del mejor cine inglés y norteamericano, que me gustaría que lo pudiéramos ver dentro de unas semanas en uno de sus mejores trabajos, que es con Billy Wilder, en la obra de Agatha Christie, Testigo de Cargo, donde hace un abogado para las antologías, y que aquí demuestra tener un pulso narrativo, sobre todo una minuciosidad como desde los tiempos de von Stroheim no se había conocido en el cine americano, porque la película es de una precisión fantástica. El trabajo de Stanley Cortez, como dice Clara, es realmente asombroso. Stanley Cortez es un alumno aventajado de Orson Welles, ya estaba en Ciudadano Kane, y aquí todo lo que le pide, que era muy difícil, porque está rodado en estudio y mezclado con los interiores y exteriores naturales, todo lo que le pide Lawton lo consigue. Esa aparición en la sombra del predicador, el plano con el farol de gas, realmente son imágenes asombrosas. O sea que para Stanley Cortez, para Charles Lawton, para James allí también, y naturalmente el autor de esta novela, pues yo creo que merecen que todos batamos las palmas. Y aunque este es un programa cinematográfico, hoy nos vamos a transformar un poco en Sánchez Dragó y vamos a decirle a ustedes que lean La Noche del Cazador, si no la conocen, de David Gratt, que es una novela realmente extraordinaria, y como tú muy bien dices, traducida por un cinéfilo de pro, Juan
Antonio Molina Foix, hermano de Vicente, los dos de la vieja guardia de Film Ideal y grandes cinéfilos. Así que nada más, espero que les guste mucho. Con todos ustedes, La noche del cazador, única película dirigida por Charles Laughton. Aquí estamos de vuelta. Este humo no es el de los pantanos, es el de los cigarrillos de Clara y de Juan Manuel de Prada. La película, como decían,